Bien, hermanos, este domingo vamos a hacer un pequeño break, por así decirlo. Ok, me están diciendo que me disculpe, pero esa tarugada no fue mía, no fue mi culpa. Hubo un tremendo lapsus también en el cable. Ah, no escucharon nada, absolutamente nada. Ok. Hubieron dos laps. Disculpen, hermanos, los inconvenientes. Me están diciendo que, bueno, hemos cometido dos errores. El primero fue mío, el segundo no sé, ¿verdad? Así que me disculpo nuevamente porque parece que las disculpas no se oyeron en Facebook, se estaba transmitiendo y sin sonido, ¿verdad? El primer error que yo cometí fue, no sé cómo, pero conecté desde mi página de Facebook el en vivo en lugar de usar la página de la iglesia, porque yo los tengo en la misma página, está conectado a ambos, ¿verdad? Los tengo por separado, ¿verdad? Así que ahí fue un error mío. Y después que comenzamos a transmitir por la iglesia, el problema es de que el sonido no estaba saliendo bien. Espero que ahora sí me estén escuchando. Discúlpeme porque cometí ese tremendus lapsus tontus. Discúlpeme mucho. Le estoy hablando en latín. Bien. Estábamos diciendo hace un momento, hoy creo que sí me escuchan. Sí, levanten la mano ahí desde Facebook si me escuchan. De todos modos no los veo. Bien. Qué sangrón he venido ahora, ¿verdad? Bien, estábamos diciendo hace un momento que vamos a hacer un pequeño paréntesis de los temas que estábamos desarrollando con respecto al Bima. Y hemos tomado a bien, bueno, el Señor nos puso en el corazón el hablar con lo que este día el mundo religioso está recordando. Aunque nosotros pertenecemos desde el punto de vista del mundo a un sistema religioso, lo que menos vivimos es una religión. Tratamos de enseñar y de vivir el Evangelio. Pero para sintonizarnos y no parecer raro, pues porque hay personas que pueden decir, bueno, hoy es Domingo de Ramos, dice el pastor, ¿por qué no hablo de eso? Vamos a tomar ese tema y lo vamos a ver desde un punto de vista que trascienda y que realmente nos deje algo a nuestra vida. A partir del domingo llamado de Ramos hoy día, en aquella época no se llamaba Domingo de Ramos, se le comenzó a llamar así porque Cristo Jesús hace una entrada triunfal, una entrada cumpliendo una profecía. Cristo, de una manera muy perfecta, a través de sus vivencias, sin forzar absolutamente nada, iba cumpliendo profecía tras profecía. Y una de ellas fue la que estaba en Zacarías capítulo 9, versículo 9. No lo busque, después usted lo puede buscar en su casa, ¿verdad? La cual se menciona en Mateo, es así, por favor, busque esa cita, Mateo capítulo 21, del 1 en adelante. Cristo está entrando acá en una forma victoriosa y entra en son de paz. Cristo va a hacer dos entradas fuertes en ese sentido, comparando la de que hoy llamamos Domingo de Ramos y la que da inicio a una semana llena de emociones fuertes para Cristo, muy fuertes, porque es prácticamente la última semana en la que Cristo Jesús iba a estar ministrando y sirviendo antes de su muerte, a lo cual Cristo Jesús sabía. Cristo Jesús sabía. Recuerde, si usted puede leer un poquito más atrás, cuando Cristo estaba en Galilea y dijo, ven, subamos a Jerusalén. Los discípulos le dicen, Jesús, ¿por qué vamos a ir? Te van a matar. Y Pedro lo saca a un lado y le dice, no, ¿cómo vas a creer que vamos? Y Cristo le dice, después de haberle dicho, Pedro, tú eres roca y bla, 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 Cristo Jesús le dice, aparta de mí, Satanás. Se estaba desarrollando y todo eso cargaba más de emoción a Cristo por la presión, ¿me entiende? Él sabía que toda esa gente que iba a ver al entrar a Jerusalén lo iba a aclamar como rey, pero también sabía que en 4 días después esa misma gente, por no darles lo que querían, lo que pedían, iban a estar gritando que lo crucificaran. Puede haber un gran parecido con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros pedimos un milagro hoy día? Y nos enojamos con el Señor porque no lo recibimos. Clamamos, ¿verdad? Hosana, sálvanos. Bendito Señor. Y cuando no viene lo que estamos pidiendo, dejamos de congregarnos, nos enojamos con el Señor. Y estamos gritando, crucifíquenle. Vamos a la Biblia, capítulo 21 de Mateo, 1 en adelante, dice, cuando se acercaron a Jerusalén,
Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. El pollino, hermano, no es un pollo. Para los que piensen cómo Cristo Jesús se va a montar en un pollo. Pollino se le decía a la cría de un asna, o sea, un asnito, que ya estaba desarrolladito, ¿verdad? Pero todavía no domesticado. Y Cristo le sigue diciendo: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció, aquí está la profecía de Zacarías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya hemos explicado anteriormente, pero para el que no conoce, que Cristo entrara de esa forma en un asna, era un símbolo claro de que el rey, de que Dios venía en son de paz y no venía en son de guerra. Y estaba la contraparte. Cuando un rey entraba, después de conquistar una ciudad, de ganar una guerra, entraba en un caballo blanco. Y un caballo blanco con eso les estaba diciendo: los derroté, soy el ganador. Y usted puede ver eso en Apocalipsis, ¿verdad? Cristo es visto montado en un caballo blanco, ya no en un asna, ya no vendrá en son de paz en ese momento, sino a cumplir unos juicios que están mencionados, a los cuales no vamos a entrar en ese detalle. Y aquí Cristo está entrando. Un asno en aquella época era el animal que utilizaban tradicionalmente los reyes y los príncipes como forma de transportación. Usted puede leer la historia, por ejemplo, de los hijos de David. Los hijos de David andaban en burritos, en asnitos. Era el Rolls Royce de la época. Era el Rolls Royce de la época, ¿verdad? O sea, era de caché andar en un asno. Pero el trasfondo de esto era que cuando un rey entraba en un asno, en un asna, era un símbolo que venía en paz. No venía en guerra, no venía a castigar, sino que venía en son de paz, a bendecir y a beneficiar. Y eso es lo que Cristo hizo. Y usted puede ver que, sigamos aquí en la lectura, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Todo eso, y gritaban: Hosana. La palabra Hosana es una transliteración de un griego, de un vocablo griego, vocablo judío traducido como sálvanos ahora. O sea, le estaban diciendo sálvanos, o sea, le estaban diciendo hijo de David. Al decirle hijo de Dios, reconocían que él era el Mesías y reconocían que él tenía el derecho al trono de David. Y al decirle Hosana, le estaban diciendo sálvanos, pero ellos no se referían a sálvanos de nuestros pecados, sino sálvanos de los romanos, sálvanos de la opresión política, sálvanos de la opresión militar, porque la mano de los romanos era pesada donde estaban, completamente pesada. Y los judíos siempre fueron muy belicosos contra esa opresión. En todo el mundo gobernado por ellos, quizás fueron los que más problemas le dieron siempre al Imperio Romano. Y ellos estaban pidiendo en ese momento: sálvanos, sálvanos ahora. Esa es un salmo, Salmo 118, 25, y en el 26 también es donde se saca, ¿verdad?, esa palabra bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecido sea, bendito es, ¿verdad? Pero usted sabe que Cristo no les dio eso. La paz que Cristo venía a hacer era la paz que no existía entre la raza humana y Dios. Porque por nuestros pecados y por el pecado de Adán, que todos heredamos, el ser humano estaba en guerra contra Dios, enemigos. Todo ese tema Pablo lo desarrolla en la carta a los romanos. Enemigos de Dios. Y la única forma de poder firmar esa paz era que un inocente, alguien que nunca hubiese pecado, pagara esa deuda sin deberla. Cuando Cristo muere, lo que hace es eso. Y por Él podemos ser reconciliados con el Padre a través del ministerio de vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús.
Pero eso no era lo que esperaba la gente en ese momento. La gente en ese momento esperaba que Cristo clamara y levantara en guerra a la gente y se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, mal interpretadas por los rabinos y por los fariseos, porque esperaban a un hijo de José, un gran legislador, pero también hijo de David, un gran guerrero, que destruyera a los romanos y que allí en ese momento comenzara nuevamente el imperio judío gobernando el mundo, o sea, derrotara a Roma en todas partes y que la mano de hierro fuera ahora la de los judíos, lo cual Cristo no cumple. Entonces es como les dije hace un momento, esa misma gente que clama y grita, Hosana y bendito sea el Hijo de David, también es la que después comienza a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Yo sé que mucha gente en esta época, bueno, en Latinoamérica es común que durante esta semana, un poquito antes de esta semana, durante esta semana se dan muchas películas religiosas, muchas. La Pasión, ¿verdad?, que ha causado hasta paros cardíacos a personas que la ven, porque es muy sangrienta. Se acongojan, se conmueven, pero después no hay arrepentimiento. No existe, simple y sencillamente los impacta. Hablan de Cristo, ¿verdad?, como un hecho histórico, pero realmente lo ven, lo toman desde un punto de vista religioso nada más. La fecha que se calcula para esto, algún día vamos a hablar de unas profecías que están en Daniel, que son conocidas en el mundo evangélico como la profecía de las 70 semanas, la cual se está cumpliendo exactamente aquí, ¿verdad?, donde dice que iban a matar al Mesías príncipe. Esa es la palabra que utiliza Daniel. Y exactamente en el cumplimiento de las 69 semanas, Cristo Jesús es crucificado. Es un hecho bien marcado, y como les pude decir hace un momento, sin manipulación. Cristo no podía manipular todo eso. No podía. Al punto que también Cristo resucita, y lo cual no es ninguna manipulación, sino que también es el cumplimiento profético, cumplimiento de todas las profecías. Cristo Jesús en toda su vida, en todo su ministerio, cumple no menos de 100 profecías. Físicos matemáticos siempre han dicho que es difícil que en una sola persona se cumpliese por lo menos una sola profecía. Es matemáticamente, el número es, yo pues nunca fui muy bueno para las matemáticas, y ese número es tan exorbitante, tan lleno de ceros, que para mí es imposible leerlo. Y he preguntado y he pedido que cómo se lee este número, nunca me han dicho cómo. Es una cantidad exagerada de ceros en probabilidad matemática para que se cumpliese una sola, y Cristo cumple 100, no menos de 100. ¿Verdad? Lo que autentica quién es Él. Cristo Jesús, a pesar de ese recibimiento que está teniendo, Cristo se mantiene sobrio y tranquilo. Recibe la alabanza y la adoración de la gente, pero sabía que en muy poco tiempo toda esa gente lo iba a rechazar. Él lo sabía, lo cual también estaba profetizado, completamente profetizado. Y en esta misma semana, ¿verdad?, ya a partir del lunes, después de que Cristo Jesús pasa esta situación, llega el templo, los sacerdotes confrontan a Jesús diciéndole: ¿por qué permites que la gente te vitoree, te adore, te alabe? Calla a estos jóvenes, a estos niños. Y en ese momento se estaban cumpliendo profecías también. Se estaban cumpliendo profecías. Y Cristo Jesús les dijo: si estos callan, las piedras van a alabar. Se los dijo claramente. Y eso que deja más enojados todavía a los fariseos y a los sacerdotes, porque esto está pasando ya alrededor de lo que es el santuario, de lo que es el templo. Pasado todo esa algarabía, toda esa excitación, todo eso en la mente de Cristo Jesús estaba: 3 días más, 4 días más, iba a estar siendo crucificado.
Nosotros podemos ver en Lucas, en el capítulo 19, una exclamación de Cristo Jesús. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas, a partir del 41. Esto es consecutivo a la entrada triunfal. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Está hablando de Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Oye bien, lo que estaba sucediendo, la entrada triunfal de Jesús, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo Jesús estaba triste y lloró sobre todo eso. ¿Por qué? Porque estaba viendo también a futuro que la ciudad sería destruida como consecuencia del rechazo y crucifixión de él. Una consecuencia directa. Y por eso es que él dice, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Primeramente, Cristo Jesús tenía que morir para que hubiese paz entre Dios y el hombre. Pero también el crucificarlo extendería la guerra de los judíos contra Dios, lo cual traería consecuencias graves y duras para los judíos, no solo de esa generación, sino hasta la generación actual. Hasta la generación actual. Entonces dice, porque vendrán días sobre ti, y aquí está profetizando, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hace un tiempo predicamos sobre esta palabra, la palabra visitación. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho, y la palabra visitación utilizada por Dios muchas veces es utilizada de dos formas. Número uno, visitación para juicio, y otra, visitación para paz. Visitación, ¿verdad? Porque Dios llega, derrama juicios. Y otra visitación es para llamarte a ser salvo. Cristo aquí estaba haciendo una visitación directa, sabiendo que el rechazo traería juicio. Por eso llora. Cuando Dios llega a la vida de un ser humano a través del Evangelio, pidiéndole que se ponga en paz a través de Cristo Jesús, y la persona no reconoce el día de su visitación, porque ese momento en que se le está llamando para ser salvo a través del Evangelio es tu visitación. Y si tú lo rechazas, no puedes esperar bendición. Lo que viene es juicio. Y es lo que sucede aquí en una forma muy clara. Jesucristo había hecho unos milagros. Vamos a Mateo nuevamente, por favor. Esto sucede día lunes, para hacerte más o menos una idea. Domingo de Ramos, día lunes, ¿verdad? Que en el mundo religioso se le llama lunes santo, si no me equivoco. ¿Lunes santo? Bueno, así creo. Dice 21 del 18 en adelante. Cristo Jesús hace un milagro. Y un milagro que no le gustó ni le agradó. Fíjate cuál es. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. O sea, el árbol estaba hermoso, frondoso, pero sin frutos. Sin frutos. Y Cristo dice acá, sino que hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Así, inmediatamente. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó? Este milagro era un milagro, un acto simbólico
dirigido a Israel. Israel en el Antiguo Testamento frecuentemente es utilizado en una forma metafórica como una higuera. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar varias formas de proféticas simbólicas en las cuales Dios se refiere a Israel. Israel se refiere como su viña, se refiere como una higuera, ¿verdad? También es utilizado como un olivo. Son las formas como Dios se refiere a Israel en conjunto. Y en este defecto pues aplica a Judá. Claramente está diciendo que por falta de frutos, frutos de justicia, frutos que le agraden a Dios, el tiempo de Israel había terminado en ese momento. Había terminado. En su totalidad no. Algún día vamos a hablar en forma profética qué más va a pasar con Israel, porque sí, Dios no ha borrado del mapa en forma completa a Israel, pero hace un stand-by, detiene el reloj del tiempo, lo que se conoce como la última semana, ¿verdad?, de las 70 semanas, que no corre en una forma cronológica. Cuando Cristo Jesús muere exactamente en la semana 69 de la profecía de Daniel. Algún día te voy a explicar por completo, es bastante largo la forma de explicarlo, pero te estoy dando un poquito de chispazos. Dios le dice a Daniel, 70 semanas están establecidas, seguirán para ti y tu pueblo. A partir de la salida de la reconstrucción de Jerusalén por el rey Atarjerjes hasta la muerte del Mesías príncipe, habrá tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted saca cuentas, desde la salida de esa orden de la reconstrucción hasta la muerte de Cristo Jesús son 69 semanas. La semana profética, ¿verdad?, una semana tiene 7 días. Cada día proféticamente se cuenta como un año, ¿verdad? Entonces, bueno, de algún día les desmadejo todo eso porque requeriría mucho tiempo. El caso es que falta una semana de cumplir y esa semana es la que se cumple en la gran tribulación, para cumplir las 70 semanas en la gran tribulación. Dios detiene su reloj del tiempo de las 70 semanas, lo detiene con la muerte de Cristo Jesús. Se detiene el tiempo que corre para Israel y luego comienza un tiempo llamado el tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia, donde Dios llama a no israelitas, sino que a gentiles para ser salvos. Y es el tiempo en el que estamos, y es un tiempo en el que ya está también terminándose, por lo que estamos viendo, las pandemias, terremotos, volcanes y etcétera, todo lo que, la convulsión, la degeneración moral en que la raza humana, que antes países que eran muy evangélicos le han dado la espalda a Dios, están demostrando que el tiempo de la gracia está terminando como dispensación. Y le va a pasar al ser humano gentil lo mismo que le pasó a Israel. Cuando el reloj del tiempo comience a correr de nuevo durante la gran tribulación, el tiempo de Dios se va a tornar a tratar nuevamente con Israel y ya no con los gentiles. ¿Se van a salvar gentiles en esa época? Sí, pero el énfasis de Dios va a ser para Israel. El tiempo que ahorita se estaba terminando, Cristo Jesús estaba aquí profetizando claramente lo que le iba a suceder a Israel. Lo que le iba a suceder. Veamos en Mateo capítulo 23, 37 al 39. Jesús vuelve a lamentarse por acá. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, oye este juicio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El respaldo que Dios estaba dando a Israel llegó hasta allí. Llegó hasta allí. Si bien es cierto, hay promesas de Dios para mantener con vida al Estado israelita, las cuales en una forma abierta comienzan a cumplirse hace 70 años con el restablecimiento de la nación israelita, y por eso es que Israel existe todavía, porque Dios todavía tiene trato y trabajo con ellos que hacer, pero necesitaban entrar en un periodo de juicio. Tiempos duros para Israel, muy duros.
¿verdad? Y por eso sucede el Holocausto y suceden tantas cosas. Si usted estudia un poco historia judía, usted va a ver cómo ha sufrido Israel después de la muerte de Jesús. Mucho. Y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, la manifestación gloriosa de Dios a favor de ellos se apartaba. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, lo que dijeron en Domingo de Ramos lo van a volver a decir cuando Cristo vuelva. Pero ese tiempo va a ser el final de un tiempo duro para Israel también. Durante la gran tribulación Israel también no la va a pasar nada bien. El capítulo 24, 1 y 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. O sea, los discípulos estaban orgullosos de su templo, de lo hermoso. Y eso que el segundo templo, porque el primer templo fue destruido por los babilonios, el segundo templo todavía no había sido terminado en su reconstrucción, pero sí era glorioso, era hermoso, pero ya no con la gloria con que lo construyó Salomón, ya que Salomón lo tenía casi forrado de oro, un oro que se robaron los babilonios. Y ellos decían, mira qué hermoso todo este templo, Jesús, mira qué lindo. Y a lo que Jesús responde y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Triste. Y para remacharlo, Cristo Jesús, vamos al capítulo 21, les contó una parábola. Y esta parábola la escucharon los fariseos y todos los que estaban en contra de Cristo Jesús. Versículo 33 del capítulo 21. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Este padre de familia representa a Dios Padre, el cual plantó una viña. Aquí la viña es Israel. Plantó una viña. La cercó de vallado, o sea, la protegió. Cavó en ella un lagar. El lagar era el lugar donde la uva era pisoteada para sacar el vino. O sea, preparó todo el negocio. Edificó una torre de vigilancia, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está claramente diciendo, Dios funda la nación israelita, les da leyes, los prepara y trata con ellos. Eso sí, desde lejos, ¿verdad? A través de profetas. Y aquí donde se manifiesta eso. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, sus profetas, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ese es el trato que siempre Israel le dio a los profetas. Envió de nuevo otros siervos, o sea, Dios no desiste y sigue enviando profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo, de la misma manera. Finalmente les envía a su Hijo. El Hijo es Cristo Jesús, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Recuerda que cuando el hombre entró en rebelión con Dios, lo hizo porque quería ser Dios. Cuando Eva agarra el fruto, lo que Satanás le había dicho, Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, seréis como dioses. Seréis como Dios. Y esa rebelión está siempre en el corazón del hombre. Y hoy más día, con la muestra del individualismo, donde la persona se preocupa solo por sí misma y no le importa si pisotea a otra, por alcanzar sus metas y por lograr lo que en sí misma quiere. Matan a Jesucristo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fuera de la viña es exactamente donde matan a Jesús, porque si ustedes leen la historia en una forma secuencial, a Cristo Jesús lo sacan de Jerusalén. Lo sacan de Jerusalén, donde es crucificado, en el Gólgota que estaba en las afueras, inmediatamente afuera del muro que protegía la ciudad. Cuando venga pues el Señor de la viña, pregunta Jesús, ¿qué hará a aquellos labradores?
Oiga bien el juicio que estos, porque los que responden son los fariseos y los sacerdotes. Oiga el juicio que hacen, y es un juicio que hacen contra sí mismos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y eso es lo que pasa. Ese juicio que ellos están diciendo, ya Jesús lo había dicho, y ese es el que entra. Porque Dios desplaza de los frutos que tiene que dar Israel y a quien deja en su lugar hacia la iglesia. Una iglesia fundada con gentiles, con personas que no tienen sangre judía. Como consecuencia de todo lo que está sucediendo en el ministerio y con la muerte de Cristo Jesús. Rechazan al Mesías, rechazan a su rey, rechazan a su Dios, rechazan a su príncipe. Y hasta ahí terminó. Como digo, hay un tiempo más para ellos, pero en este periodo no pasó a más. Y Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, Cristo Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal que soporta una estructura. A esa piedra se refiere. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, oiga la sentencia, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y a eso hemos sido llamados nosotros la iglesia, a dar los frutos de Dios. Cuando tú estás edificando tu vida, cuando tú estás trabajando para el Señor, cuando tú llevas el mensaje a otra persona, estás dando los frutos del reino. Cuando tu vida se humilla al Señor, cuando tú reconoces que sin Cristo no eres nada, que no puedes salvarte, que tú no eres Dios, y te entregas de lleno, completamente de lleno a Jesucristo, estás dando los frutos del reino. Algo que Israel no dio. Los israelitas se enorgullecían de su religión, se enorgullecían de la forma como su nación Dios la había escogido y la había levantado. Y son desechados por eso. Por tanto, vuelvo a repetir el versículo 43. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, y desde ahí comenzaron a buscarle con más fuerza para matarlo. Oiga bien, en lugar de arrepentirse, hermano, después de la muerte de Cristo Jesús, el reino de Judá, no Israel, Judá, entró en un tiempo difícil. Usted puede leer desde aquí para allá, puede hacerlo esta semana, y va a ver que toda esta gente, junto con la gente que aclamaba a Cristo Jesús, diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, y que después clama, crucifíquenle. Ellos mismos, cuando Pilato les dijo, yo esta sangre no la quiero sobre mí, yo me lavo las manos, ellos mismos clamaron diciendo, la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, atándose aún más a un juicio que se cumple a partir del año 66, que comienza una rebelión fuerte de Israel, de Judá, contra Roma. No voy a tocar los detalles, pero en esa fecha comienza y termina con la destrucción de Jerusalén y la destrucción completa del santuario, del templo, del que se enorgullecían. Y los mismos soldados romanos habían oído fábulas de que en medio de las paredes había oro, y por eso queman todo. Lo queman el templo hasta el punto de casi colarlo con un sedazo para ver si había oro realmente. Arrasan con el orgullo israelita. Y a pesar de haber sido, de haber cumplido, y mucha gente de los que mataron a Jesús ya no estaban vivos, pero estaban vivos sus hijos. En el año 70, y esta gente muere bajo la espada romana. Si bien es cierto, la rebelión continúa, pero Jerusalén en este momento ya es destruida. En el año 70. Y se llevaron cerca de 70,000 judíos a Roma como esclavos. Y de estos los pusieron a trabajar en lo que es el Coliseo, que todavía existe, el Coliseo romano.
A los pocos que sobreviven los venden como esclavos. O sea, mano de obra barata, esclavos, con eso construyen. Y también el dinero para comprar los materiales es del dinero que sacan del templo. Mucho oro. Ahí se acabó el orgullo. Ahí se acabó todo. A pesar de eso y de haber sido humillados, siguen con una rebelión. Y esta rebelión termina en el año 135 después de Cristo. Cuando ya han pasado Domiciano, ya han pasado otros emperadores que han estado luchando, pero Adriano fue el que termina con esto. Y en esa rebelión mueren aproximadamente 580,000 israelitas. Queda arrasado. Adriano le cambia el nombre. Ya no es el reino de Judá o Judea, sino que le pone el nombre que ahora tiene, o que muchos pelean por ese nombre, que es Palestina. Palestina significa tierra de Filistea o tierra de los filisteos, en una forma de burla contra Judá. Ya los filisteos no existían, ¿verdad? O sea que al decir Palestina, solo están siguiendo esa burla. Si bien es cierto, en esta rebelión mueren muchos romanos, pero por la misma cólera del emperador Adriano, se da una orden de no permitir un solo judío en su tierra. Y aquí una diáspora que había comenzado en el año 70, dispersión, termina en el año 135, expulsando por completo a Israel de su tierra, dando la orden que cualquier judío que fuese encontrado en Palestina, ya en este momento, fuese asesinado. Les quitan su tierra. Y todo eso como consecuencia de haber matado a Cristo Jesús, de haber rechazado a su Dios, de haber destruido la única oportunidad, bueno, la última oportunidad, porque no había sido la última. Cristo Jesús, aquí tu casa es dejada desierta. Se cumple todo esto, hermano. Todo esto que es historia, pero que también es cumplimiento profético, nos tiene que llamar la atención de lo que puede pasar si tú rechazas a Cristo Jesús de tu vida. De que si tú no despiertas, tú puedes creerte salvo, puede ser que no lo seas. Porque con las actitudes que tú tienes, tú estás demostrando posiblemente que no lo eres. Por eso estamos predicando los días viernes, los temas que estamos hablando, señales evidentes en tu vida de que si eres salvo. Muchos no les ha interesado. Muchos no siguen la secuencia. Estamos hablando los domingos de qué cosas van a ser enjuiciadas en tu vida, en el bema, si es que eres salvo. Y a otros tampoco les interesa. Recuerda, hay frutos en la vida de un salvo. Y si los frutos fueron los que definieron a Israel por no tenerlos y les llegó juicio, ¿tú crees que a nosotros nos las va a pasar por alto? ¿Tú crees que nos las va a pasar por alto? Lee el capítulo 11 del libro de Romanos, de la carta a Romanos, y te vas a dar cuenta que no. Si no hay frutos en tu vida, si no hay evidencias en tu vida que te convenzan a ti de que eres salvo, posiblemente no lo seas. Si tú dices, es que yo ya pasé al frente, ya recibí a Cristo Jesús, ya fui, pasé las aguas y ahí el pastor dice que somos salvos, pero se te olvida todo lo demás que enseñamos. Si bien es cierto, yo creo y puedo comprobar con la Biblia que la salvación, una vez efectuada realmente en la vida de alguien, no se pierde. Si alguien realmente tiene una fe genuina, pero muchos puede ser que no la tengan. Y si no hay frutos en tu vida que evidencien eso, cuidado, porque puede ser que el día de tu visitación termine. Puede terminar en cualquier momento. ¿Cómo? Ya lo he dicho, con tu muerte. Una vez muerto, ya no hay tiempo para poder enmendar nada. O el arrebatamiento de la iglesia y te des cuenta que no eras salvo. ¿Cómo? Te quedaste del arrebatamiento. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos en los cuales cada quien tiene que estar seguro de su salvación. La Biblia es clara, dice que Dios no perdonó a aquella gente. Después de la muerte de Cristo Jesús vinieron juicios terribles contra ellos y han seguido sufriendo por aproximadamente 2000 años eso. 2000 años de juicio contra ellos. 2000 años, no es poco. En esos 2000 años la iglesia ha prosperado entre los gentiles.
y no entre Israel. Hoy que estamos viendo que el tiempo se acaba, una señal evidente de que Cristo viene es que en el mundo israelita, en el mundo judío, están sucediendo muchas conversiones, cientos de conversiones. Esa es una señal clara. El evangelio comienza con los judíos, claro, porque la iglesia al principio, durante 15, 20 años, eran judíos los que se convertían, muy pocos gentiles, no evangelizaban gentiles, hasta que aparece Pablo haciendo eso. Y poco a poco, y yo puedo decirte algo también, en el año 70, ni un solo cristiano murió. Ni uno solo. Durante las revueltas, no muere un solo cristiano. En la guerra que Israel o que Judá tiene con Roma, no muere un solo cristiano. Sí, la iglesia está siendo perseguida, pero perseguida por ser cristiana. Pero en todo ese relajo que es desde el 70 hasta el 135, un solo cristiano no muere por esas consecuencias. No muere. Dios estaba protegiendo a su pueblo. Si bien es cierto, la iglesia es perseguida por ser cristiana, por servir a Cristo, hasta aproximadamente el año 300. Y estamos viendo que así como comenzó, así está terminando. Conversiones judías, persecución de la iglesia. Que sea de señal evidente para nosotros y nos preparemos, porque Cristo no tarda y nos está dando un chancecito más para que mejoremos nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad.